Lecturas de la Santa Misa. Domingo 11 de mayo, cuarto domingo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia, y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis, y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 99. Antífona. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro de Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Hoy la mirada de Jesús sobre los hombres es la mirada del buen pastor que toma bajo su responsabilidad a las ovejas que le son confiadas y se ocupa de cada una de ellas. Entre él y ellas crea un vínculo, un instinto de conocimiento y de fidelidad. Escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Juan 16:27. La voz del buen pastor es siempre una llamada a seguirlo, a entrar en su círculo magnético de influencia. Cristo nos ha ganado no solamente con su ejemplo y con su doctrina, sino con el precio de su sangre. Le hemos costado mucho y por eso no quiere que nadie de los suyos se pierda. Y con todo, la evidencia se impone. Unos siguen la llamada del buen pastor y otros no. El anuncio del Evangelio a unos les produce rabia y a otros alegría. ¿Qué tienen unos que no tengan los otros? San Agustín, ante el misterio abismal de la elección divina, respondía: Dios no te deja si tú no le dejas. No te abandonará si tú no le abandonas. No des por tanto la culpa a Dios, ni a la Iglesia, ni a los otros, porque el problema de tu fidelidad es un problema tuyo. Dios no niega a nadie su gracia, y esta es nuestra fuerza, agarrarnos fuerte a la gracia de Dios. No es ningún mérito nuestro, simplemente hemos sido agraciados. La fe entra por el oído, por la audición de la palabra del Señor, y el peligro más grande que tenemos es la sordera, no oír la voz del buen pastor, porque tenemos la cabeza llena de ruidos y de otras voces discordantes, o lo que todavía es más grave, aquello que los ejercicios de San Ignacio dicen, hacerse el sordo. Saber que Dios te llama y no darse por aludido. Aquel que se cierra a la llamada de Dios conscientemente, reiteradamente, pierde la sintonía con Jesús y perderá la alegría de ser cristiano para ir a pastar a otras pasturas que no sacian ni dan la vida eterna. Sin embargo, Él es el único que ha podido decir, yo les doy la vida eterna. Juan 10:28. Pensamientos para el Evangelio de hoy. El que entre por mí se salvará, disfrutará de libertad para entrar y salir, y encontrará pastos abundantes. En efecto, entrará al abrirse a la fe, saldrá al pasar de la fe a la visión, encontrará pastos en el banquete eterno. San Gregorio Magno. Esta es precisamente la diferencia entre el verdadero pastor y el ladrón. Para el ladrón, para los ideólogos y dictadores, las personas son solo cosas que poseen. Pero para el verdadero pastor, por el contrario, son seres libres en vista de alcanzar la verdad y el amor. Benedicto XVI. La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica número 2, 182. Para que la palabra de Dios llegue a más hermanos, dele me gusta. Deje un comentario, suscríbase y comparta.
Active la campanita para ser notificado en la próxima proclamación de la palabra de Dios. Gracias.